Sumérgete en un viaje a través del tiempo y el espacio, donde desentrañamos los enigmas que la historia ha dejado atrás, desde misteriosos eventos y lugares olvidados hasta personajes envueltos en leyendas y secretos prohibidos. Acompaña a Eloy López en Los Misterios de la Historia, donde cada episodio revela un nuevo fragmento del enigma universal. Corría 1936, un año en el que España se encontraba al borde del abismo. Lo que la historia oficial nombraría como guerra civil fue en realidad una defensa desesperada de la República contra un golpe de Estado, un alzamiento liderado por quienes se autoproclamaron defensores del honor, la patria y la fe. Desde Canarias, un general había decidido arrebatar al pueblo español la posibilidad de decidir su destino, sumiendo al país en un conflicto que desgarraría su alma. Juan Bernier, un joven poeta y arqueólogo, se vio atrapado en esta vorágine de divisiones y enfrentamientos. Durante aquellos años de lucha, su vida fue una constante travesía, un éxodo por la península ibérica, desde su Córdoba natal hasta Ávila, pasando por Zaragoza, Barcelona y los Pirineos hasta llegar a Melilla. Fue un viaje tan geográfico como espiritual, un periplo en el que se entrelazaban la búsqueda de refugio, el miedo, la resistencia y el profundo amor que sentía por la tierra que lo vio nacer. Bernier no solo recorría los caminos de España, él era testigo de un país desgarrado que, en su intento de defenderse, estaba perdiendo algo irreemplazable. Y cuando al fin la guerra terminó, aquel viaje encontró su punto final. Regresó a Córdoba, su tierra, pero lo hizo con una herida profunda, con el peso de lo que había visto y vivido. Lo expresó en una frase que quedó grabada en sus escritos: «Vuelvo a Córdoba como vencido», porque el retorno no era solo un regreso físico, sino el regreso de un hombre marcado por un conflicto que había roto la vida de su nación y sus esperanzas. Aun así, la historia de Juan Bernier no es una historia de rendición. Tras la guerra, enfrentó otro reto: ser castigado por sus ideales, desplazado de su puesto en Córdoba y asignado a Puente Genil, donde los vencedores esperaban que su luz se apagase, que la vida de aquel profesor, poeta y arqueólogo quedase limitada por el silencio de la represión. Pero en lugar de sumirse en la derrota, Bernier encontró en Puente Genil una comunidad abierta y generosa, un lugar que lo acogió y le permitió seguir explorando, tanto en la arqueología como en la poesía, los misterios de la tierra y del alma. Para él, Puente Genil no fue un destino lleno de dolor, sino un nuevo capítulo donde su humanidad encontró eco en las gentes de esta tierra que lo recibió con los brazos abiertos. Así comenzaba para Juan Bernier un segundo exilio, pero uno distinto, en el que la arqueología y la poesía, así como el profesorado, se convirtieron en sus herramientas de resistencia y renacimiento. Y así es como lo recordamos hoy, como un hombre que, a pesar de ser vencido por las circunstancias de su época, encontró en la profundidad de la tierra y en la palabra
la fuerza para reconstruir y legar a futuras generaciones un pedazo de nuestra historia y de nuestra esencia. Escuchas Resistencia en tres frentes: cultura, ondas y soldados. La guerra había quedado atrás y con ella la juventud y los ideales de muchos hombres que, como Juan, habían experimentado la devastación de un país dividido. Después de regresar a Córdoba y de enfrentar al destierro que lo llevó a Puente Genil, Bernier halló un nuevo camino para su alma en la poesía. Su primer libro, Aquí en la Tierra, publicado en 1948, 9 años después de que se apagaran los últimos disparos, fue la expresión de un renacer. En cada poema se entrelazaban las sombras de sus experiencias y una conexión renovada con la vida y la naturaleza. Fue en Puente Genil donde Bernier comenzó a tejer lazos con poetas ilustres de la época, figuras que compartían con él no solo el amor por la palabra, sino también la búsqueda de un significado más profundo en un país aún marcado por las cicatrices del conflicto. Entre ellos se encontraba Ricardo Molina, un poeta nacido en Puente Genil, quien, junto a Bernier y otros intelectuales, se convertiría en uno de los fundadores de Cántico, una revista literaria que nació con la ambición de revitalizar la poesía española y darle una voz propia. Cántico no fue solo una publicación, fue una revolución en el mundo de la literatura, una ventana abierta a nuevos estilos y pensamientos, un acto de resistencia cultural en una España donde la censura y la represión estaban al orden del día. Para Bernier y sus compañeros, Cántico representaba una libertad creativa que no habían tenido durante los años oscuros de la guerra. La revista reunía a un grupo de poetas que, al igual que él, exploraban la existencia humana, la naturaleza y los ecos de la filosofía clásica, en un intento de reconciliar la belleza con las sombras del pasado. A través de Cántico, Bernier encontró no solo una plataforma para sus versos, sino también una comunidad de almas afines que buscaban, como él, sanar a través de la palabra. Su poesía, caracterizada por la introspección y un contacto casi místico con la naturaleza, se convirtió en una de las voces que definieron la revista. En sus versos, uno podía sentir el peso de un viaje personal, la necesidad de captar el sentido profundo de la vida, como si cada palabra fuera una raíz que se hundía en la tierra que tanto amaba. Para Bernier, la poesía no era simplemente un medio de expresión, sino una forma de recordar, de proteger y de reconstruir. A través de cada poema se mantenía firme en su convicción de que, a pesar de todo, había belleza en el mundo y en la naturaleza humana. En su obra, el pasado y el presente se entrelazaban, y su amor por la tierra de Córdoba se convertía en la base de una poesía que respiraba autenticidad y esperanza. La poesía había dado a Juan una voz, una manera de reconstruirse tras el trauma de la guerra y el exilio. Pero había otra pasión,
un segundo llamado que lo conectaba con la esencia de la tierra que habitaba. Tras años dedicados a la escritura y a su labor como docente, Bernier comenzó a explorar el campo de la arqueología y encontró en este camino una forma de adentrarse en las raíces más profundas de su tierra. Para él, excavar el pasado era una manera de darle voz a una historia que había sido silenciada, de desenterrar la memoria de una región que, como él, había sufrido bajo el peso de los cambios políticos y sociales. Ya en Puente Genil y en la provincia de Córdoba, Bernier se dedicó con esmero a la investigación arqueológica. Su trabajo no se limitaba a las excavaciones. Cada descubrimiento era para él un acto de redención, una manera de conservar la memoria de los pueblos que habitaron Andalucía mucho antes de que las divisiones de la historia los fragmentaran. Entre sus proyectos más destacados, su investigación en los yacimientos prerromanos de Cárbula, en Almodóvar del Río, se convirtió en un hito. En esta labor, Bernier reveló aspectos de la vida y la cultura de los pueblos prerromanos, conectando el presente con un pasado olvidado que, sin embargo, era parte de la identidad cultural de la región. En cada fragmento de cerámica, en cada piedra tallada, Bernier veía la historia viva de Andalucía. Para él, la arqueología no era solo una ciencia, sino un acto de resistencia. Al excavar y documentar se enfrentaba a los efectos del tiempo y de la represión cultural, recuperando la historia de una tierra que, igual que él, había sido testigo de siglos de conflicto y cambio. Si en su poesía exploraba la naturaleza humana y los misterios del alma, en la arqueología se sumergía en la historia física de Andalucía, como un arqueólogo del tiempo y de la identidad. La presencia de Bernier en Puente Genil y su dedicación a la arqueología no pasaron desapercibidas. Su trabajo inspiró a muchos a mirar la tierra bajo sus pies de otra manera, reconociendo el valor de la historia que yacía oculta y la importancia de preservarla. Para los habitantes de la región, él no era solo un profesor, un poeta o un arqueólogo. Era el guardián de una herencia que ellos mismos empezaban a ver con nuevos ojos gracias a su pasión y conocimiento. Así, en su vida como arqueólogo, Bernier no solo devolvió a Córdoba y Andalucía una parte de su historia, sino que también ofreció a la gente de Puente Genil una perspectiva renovada de su identidad. Su dedicación a la arqueología fue en muchos sentidos una forma de amor hacia la tierra que lo acogió, un último gesto de resistencia contra el olvido y un legado que hoy sigue vivo en cada hallazgo y en cada historia preservada. Para Juan Bernier, la arqueología era mucho más que una ciencia. Era un puente hacia los secretos de la historia andaluza, una manera de dar voz a una tierra que él sentía profundamente. Cada descubrimiento era una pequeña victoria en su misión de preservar la memoria de Córdoba y Andalucía, una región que, igual que él, había sido testigo de siglos de conflictos y cambios. Cárbula, un yacimiento situado en Almodóvar del Río, fue uno de los grandes logros de Bernier. Este asentamiento prerromano contenía vestigios de una cultura que habitó la región
mucho antes de la llegada de Roma. Aquí Bernier y su equipo descubrieron fragmentos de cerámica decorada y restos de edificaciones que arrojaban luz sobre la vida cotidiana y las conexiones comerciales de estos pueblos con otras civilizaciones de la península ibérica. Cárbula no solo representaba una oportunidad de estudio arqueológico, sino también una forma de rescatar el patrimonio cultural de los pueblos originarios que habían habitado Andalucía en tiempos remotos. Pero su trabajo no se limitó a la cultura prerromana. Bernier también dedicó sus esfuerzos a documentar el esplendor de la época romana en Córdoba, desde mosaicos intricados hasta estructuras de antiguas viviendas. Sus estudios recrearon la vida en la Córdoba romana, una ciudad próspera que había sido un centro cultural y comercial de la Bética. Estos hallazgos revelaron cómo la llegada de Roma transformó la región, estableciendo nuevos modos de vida urbana y rural que aún hoy resuenan en la historia de Andalucía. Otro de los territorios de interés para Bernier fue la zona del Alto Guadalquivir. En esta cuenca fluvial, Bernier realizó exploraciones que ayudaron a reconstruir el papel del Guadalquivir como eje de desarrollo y comercio. A través de sus descubrimientos, comprendió cómo los habitantes de la región se habían adaptado a los recursos del río, utilizando su flujo no solo como fuente de vida, sino también como una vía para intercambiar conocimientos y cultura a lo largo de las épocas, desde tiempos prerromanos hasta el periodo medieval. Sin embargo, Juan también entendía que la historia no solo estaba en las piedras antiguas, sino en las costumbres y tradiciones que pervivían en el pueblo. Con un enfoque etnográfico, documentó prácticas culturales de Andalucía que, aunque no pertenecían a la arqueología material, eran igualmente valiosas para entender la continuidad de la identidad andaluza. A través de su investigación etnográfica, rescató leyendas, costumbres y modos de vida, mostrando que los habitantes modernos de Córdoba eran herederos de una rica tradición transmitida a través de generaciones. La arqueología para Bernier no terminaba en el descubrimiento. Él defendía la necesidad de proteger estos sitios históricos de la modernización y de la expansión urbana que amenazaban con borrar para siempre la memoria de estas culturas antiguas. Fue un pionero en el activismo por la conservación del patrimonio arqueológico, y su voz resonó en la comunidad, sensibilizando a la sociedad cordobesa sobre la importancia de preservar estos lugares, no solo como recursos científicos, sino como parte esencial de la identidad colectiva de Andalucía. A través de sus investigaciones y su compromiso, Bernier no solo devolvió a Córdoba una parte de su pasado, sino que plantó en la región el valor de proteger y respetar la historia. Cada yacimiento, cada fragmento recuperado y cada costumbre documentada fueron para él un acto de amor y resistencia, un legado que aún hoy inspira a arqueólogos, historiadores y a toda la comunidad andaluza a cuidar de sus raíces. Aunque los datos específicos sobre su vida como profesor en Puente Genil son escasos, podemos imaginar
basándonos en su carácter y en su profunda vocación, cómo debió ser esta etapa para Juan Vernier y el impacto que pudo haber tenido en la comunidad y en sus estudiantes. Tras el conflicto, el destierro le trajo un nuevo rol, el de educador. Para alguien que había experimentado el dolor de una guerra fratricida y el peso del exilio, asumir este rol no fue simplemente una obligación, sino una forma de transformar sus vivencias en algo constructivo. Así, el aula se convirtió en su nuevo espacio de descubrimiento, donde no solo compartía conocimientos, sino una parte de su ser. Vernier no era un maestro común. Desde el primer día en Puente Genil, su trato afable y su pasión por la historia, la poesía y la tierra cordobesa fueron construyendo un vínculo especial con sus estudiantes. Aunque su vida había sido marcada por los rigores de un conflicto que intentaba dejar atrás, en el aula se dedicaba a abrir la mente de los jóvenes hacia horizontes de curiosidad y aprendizaje. Para muchos, era el profesor que hablaba de poesía como si cada verso fuera una verdad eterna, y de la arqueología como si los fragmentos de la tierra pudieran susurrar secretos milenarios. Con el tiempo, su carácter cálido y su manera de acercarse a los estudiantes le ganaron el respeto y la admiración de la comunidad. Vernier, que en sus días de profesor ya había comenzado a forjar su carrera en la poesía y la arqueología, transmitía en cada lección una parte de su amor por la historia, tanto la que escribe en los libros como aquella que vive en el suelo que pisamos y en los relatos que compartimos. La enseñanza fue su manera de mantener viva esa herencia cultural, de ofrecer a cada alumno una conexión con la tierra y una semilla de curiosidad. Si bien fue desterrado a Puente Genil por su postura en la guerra, su estancia allí lo conectó de manera natural con el pueblo, donde era visto no solo como un profesor, sino como una figura comprometida con el legado cultural y humano de Andalucía. Sus clases eran como pequeñas excavaciones en la mente de los jóvenes, a quienes mostraba que, al igual que los vestigios arqueológicos, cada vida y cada historia tiene un valor único. Así, sin buscarlo, Vernier fue plantando en el corazón de Puente Genil un legado de amor por la cultura y el aprendizaje que, aunque invisible, seguramente permanece como un eco de sus enseñanzas. A lo largo de su vida, Juan Vernier no solo exploró la tierra andaluza en busca de los secretos de la antigüedad, sino que también se adentró en los recovecos más profundos de su propio ser. Al igual que un arqueólogo, excavó en la esencia de la vida y del tiempo, revelando verdades universales que trascendían las épocas y los espacios físicos. En cada poema, en cada yacimiento descubierto, Vernier dejaba una huella de su búsqueda incesante de sentido y conexión con sus raíces. La vida lo había llevado por un camino difícil y complejo. Poeta, arqueólogo, exiliado y profesor, todas estas facetas se unieron en su existencia como los fragmentos de un mosaico que, aunque roto, conservaba una belleza intacta. Fue en el sentido más profundo un arqueólogo del alma, alguien que en su incansable esfuerzo por entender el pasado lograba desenterrar las emociones y los misterios más profundos de la condición humana. Para sus contemporáneos y para nosotros, su legado es un recordatorio de que la historia
no solo vive en las piedras, sino también en el alma de quienes la estudian y la honran. Con cada hallazgo y cada verso, Vernier nos ofrece una mirada a un tiempo en que la identidad y la historia de Andalucía se tejían a través de la resistencia, el arte y la palabra. Su vida es un testamento de que, aunque uno vuelva como vencido, como él expresó, el verdadero triunfo está en preservar y compartir aquello que nos hace eternos. Así es como recordamos a Juan Vernier, como un hombre que no solo desenterró la historia de Andalucía, sino que se sumergió en las profundidades de su propio ser para ofrecernos su legado de belleza y sabiduría que perdura hasta hoy. Él no fue simplemente un poeta o un arqueólogo, sino un guardián de las raíces más antiguas y verdaderas de su tierra y de su propia alma. Ayer, al leer por estos micrófonos la crónica de la primera sesión del Parlamento español, nos parecía algo casi increíble. Estas que van a ser las Cortes Constituyentes encargadas de enterrar los últimos restos del franquismo se abrían bajo el signo de la reconciliación nacional. Y en la presidencia del hemiciclo, dos comunistas, nuestra presidente Dolores Ibárruri y nuestro gran poeta Rafael Alberti. Una y otro, incansables artífices de la reconciliación entre los españoles. En este momento histórico, la dirección del Partido Comunista de España ha decidido que Radio España Independiente suspenda sus emisiones por considerar cumplida su misión. Con ello, al cancelar ese último vestigio de una clandestinidad que nunca hemos deseado, que nos fue impuesta por la dictadura fascista, el Partido Comunista de España da, por si hiciera aún falta, una nueva prueba concluyente de su voluntad de atenerse al juego democrático en igualdad de condiciones con los demás partidos. Y ahora, estimados oyentes de la Pirenaica, permitirme, a manera de despedida, unas sencillas y sentidas palabras. Hace 36 años, por estos días precisamente, surgía en el éter una voz española e independiente, una voz que llevaba una luz de esperanza a la patria atormentada. No hace falta que os recuerde, tantos lo habéis padecido, que era la interminable noche franquista de los fusilamientos, de las torturas, de la iniquidad erigida en norma de gobierno. Estas 108.300 emisiones que hoy totalizamos componen una especie de episodios nacionales de la resistencia española al franquismo, una antología de la lucha de nuestro pueblo por conquistar la democracia que hoy alborea. Y en la hora de la despedida, queremos expresar nuestro agradecimiento a todos los que con su ayuda desinteresada lo han hecho posible. A los miles de colaboradores anónimos que con sus crónicas han difundido la verdad de lo que pasaba en España. A los camaradas que desde la cárcel de Burgos, dejándose la vista y arriesgando mucho en el empeño, aseguraron durante 8 años
la emisión semanal Antena de Burgos, caso sin parangón en la historia de las emisoras clandestinas antifascistas que en el mundo han sido. Adiós, amigos. Pedro Aldamiz os da un fuerte abrazo a través del éter. En el vasto horizonte de la historia de España, pocas veces una voz resonó con tanta fuerza sin tener un rostro visible. Radio España Independiente, conocida popularmente como La Pirenaica, fue más que una emisora. Fue el grito desesperado de un país sometido, la resistencia de una nación que no quería olvidar su libertad. Era 1941 y España, herida bajo la mal llamada guerra civil, yacía bajo el yugo de la dictadura franquista. La censura había sellado los labios de la prensa, los escritores, los músicos y cualquier voz que no repitiera las consignas del régimen. En medio de ese silencio asfixiante, el Partido Comunista de España tomó una decisión audaz: crear una emisora clandestina que rompiera las cadenas del aislamiento informativo y sirviera como faro para los resistentes dentro y fuera del país. Así nació Radio España Independiente, una emisora que desde el primer día se identificó como la voz del pueblo. Su apodo, La Pirenaica, evocaba cercanía y familiaridad. ¿Qué mejor lugar que los Pirineos para imaginarla? Desde allí, en el imaginario colectivo, se alzaba una voz que desafiaba al régimen desde las mismas montañas que separaban España de la libertad. Pero la realidad era otra. Las emisiones no nacían en los Pirineos, sino en el exilio. La primera señal de La Pirenaica no surgió de una cumbre montañosa, sino del frío corazón de Moscú, donde el exilio republicano había encontrado refugio tras la guerra. Sin embargo, con el avance nazi hacia el este durante la Segunda Guerra Mundial, las emisiones se trasladaron temporalmente a Ufa, en los Urales, para luego, en 1955, establecer su sede definitiva en Bucarest, Rumanía. Desde estas tierras lejanas, la voz de La Pirenaica atravesó fronteras y océanos, burlando las interferencias del régimen franquista y alcanzando los oídos ansiosos de un pueblo que, al otro lado de las ondas, esperaba noticias, esperanza y resistencia. La Pirenaica nació con un propósito claro: romper el silencio impuesto por el franquismo. Era una herramienta de información y de lucha ideológica, una forma de mantener viva la llama de la resistencia. No se trataba solo de transmitir noticias, sino de devolverle al pueblo la esperanza de que otro futuro era posible. En sus programas, La Pirenaica denunciaba los abusos del régimen, relataba las luchas de la resistencia y difundía mensajes culturales que buscaban mantener el alma del pueblo intacta. En un país donde solo se podía escuchar la versión oficial, La Pirenaica se convirtió en una ventana a la verdad. La programación era variada, pero siempre cargada de propósito. Desde noticias y análisis políticos hasta programas culturales y música. Cada emisión estaba diseñada para informar, inspirar y resistir. También incluía mensajes cifrados dirigidos a los grupos de resistencia dentro de España, pequeños códigos que llevaban instrucciones y estrategias
a quienes luchaban en la clandestinidad. La Pirenaica no solo era una emisora, era una herramienta de combate. En sus micrófonos, las palabras eran las armas y la verdad, el campo de batalla. Detrás de cada palabra, de cada emisión, había hombres y mujeres que arriesgaban todo por mantener viva esta voz. Dolores Ibárruri, la pasionaria, fue una de las figuras más emblemáticas asociadas a la emisora. Aunque no siempre estuvo directamente al micrófono, su influencia y liderazgo marcaron el tono de la Pirenaica desde sus inicios. Su fervor y su fe en la lucha por la libertad resonaban en cada programa. Entre los locutores y colaboradores destacan nombres como Vicente Uribe, Julián Grimau y Jesús Monzón, quienes desde el anonimato construyeron el alma de la emisora. Su labor era mucho más que profesional, era un acto de resistencia y de amor por un país que no querían abandonar al olvido. Los técnicos también jugaron un papel fundamental. Con recursos limitados y bajo constante amenaza de interferencias, lograron mantener las emisiones en marcha, adaptándose a los desafíos técnicos y políticos de cada momento. La Pirenaica emitió durante 36 años, siendo testigo y protagonista de una de las épocas más convulsas de la historia de España. Fue en 1977, con la llegada de la democracia y la legalización de los partidos políticos, cuando llegó el momento de despedirse. La transición había comenzado y la Pirenaica, habiendo cumplido su propósito, cerró sus micrófonos por última vez el 14 de julio. En su emisión final, la emisora dijo adiós con un mensaje que resumía su legado. No nos vamos, seguimos aquí en las ideas, en la memoria, en la lucha por un mundo mejor. Esto no es un fin, es un nuevo comienzo. Hoy, Radio España Independiente es recordada como un símbolo de resistencia, una prueba de que las palabras, cuando nacen del corazón, son más fuertes que cualquier dictadura. Fue la voz de un pueblo que no quiso rendirse. Fue y seguirá siendo un recordatorio de que la libertad siempre encuentra su camino. Soldados de Franco, entre la lealtad y la coacción. En el turbulento verano de 1936, España se dividió en dos mitades enfrentadas. El golpe de Estado liderado por Francisco Franco sumió al país en una guerra civil que desgarró familias y comunidades. Mientras algunos se unieron voluntariamente a la causa franquista, muchos otros fueron arrastrados al conflicto por circunstancias ajenas a su voluntad. La maquinaria del alzamiento necesitaba hombres y los necesitaba rápidamente. En zonas controladas por los sublevados se implementó la movilización forzosa, reclutando a miles de jóvenes que hasta entonces habían permanecido al margen de la contienda. Estos reclutas, en su mayoría campesinos y obreros, se vieron obligados a empuñar armas bajo amenaza de represalias. La desobediencia no era una opción. El castigo por negarse podía ser la muerte o la persecución de sus familias. La propaganda franquista presentaba a estos soldados como defensores fervientes de la patria y la religión. Sin embargo, la realidad era mucho más compleja.
Muchos de estos hombres marcharon al frente con el corazón dividido, luchando en un bando con el que no necesariamente comulgaban, pero al que se unieron por miedo o por la esperanza de proteger a sus seres queridos. Un ejemplo ilustrativo es el de dos soldados gallegos cuyas historias fueron recopiladas por el historiador Antonio Míguez Macho. Ambos fueron reclutados a la fuerza por el ejército sublevado. Sus testimonios revelan la angustia de combatir en una guerra que no sentían como propia y la constante tensión de sobrevivir en un entorno hostil. Sus relatos desmitifican la imagen monolítica del soldado franquista, mostrando la diversidad de experiencias y motivaciones que coexistían en las filas sublevadas. La represión también jugó un papel crucial en la consolidación del golpe. El régimen franquista implementó un sistema represivo que buscaba eliminar cualquier oposición. Las instituciones judiciales se transformaron en herramientas de persecución política y las cárceles se llenaron de aquellos que eran considerados enemigos del nuevo orden. La represión no solo se dirigió contra los combatientes republicanos, sino también contra civiles sospechosos de simpatizar con la causa republicana. Este derecho represivo, como lo denomina el historiador Francisco Espinosa Maestre, fue una pieza clave en la estrategia franquista para consolidar su poder. Las leyes y decretos emitidos durante y después de la Guerra Civil institucionalizaron la persecución, creando un ambiente de terror que silenciaba cualquier disidencia. La justicia se convirtió en un instrumento de venganza y la legalidad se subordinó a los intereses del régimen. La complejidad de la Guerra Civil Española reside en las múltiples capas de lealtades, miedos y coerciones que definieron la experiencia de quienes la vivieron. Al explorar las historias de los soldados franquistas reclutados a la fuerza y el aparato represivo que sustentó el golpe, podemos comprender mejor las dinámicas internas de un conflicto que marcó y todavía marca profundamente la historia de España. Estas narrativas nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la guerra y la delgada línea que separa al verdugo de la víctima. En el caos de la guerra, las decisiones individuales a menudo se ven eclipsadas por fuerzas mayores y las historias personales se entrelazan en una compleja red de circunstancias. Los tres soldados de Valdeorras, una elección imposible. Valdeorras, 1937. En las entrañas de esta comarca gallega, bajo las montañas que resguardan las minas y los viñedos, tres jóvenes amigos se enfrentaban a una decisión imposible. Manuel, José y Andrés, apenas en la veintena, compartían desde niños el aire fresco del campo y la esperanza de una vida sencilla. Pero la guerra civil había convertido su tierra en un campo minado de miedo, sospechas y lealtades impuestas. El bando franquista había llegado a Valdeorras con una sola consigna: todos los hombres en edad de combatir debían presentarse al frente. La desobediencia significaba mucho más que prisión. Significaba represalias contra la familia, humillaciones públicas o, en el peor de los casos, una sentencia a muerte. Pero Manuel, que trabajaba en la mina desde los 15 años, el aislamiento no era una opción.
No quería dejar a su madre sola, con 2 hermanos pequeños a su cargo. José, hijo de un pequeño viticultor, sentía lo mismo. ¿Quién cuidaría de las viñas si él no estaba? Andrés, en cambio, tenía otros miedos. Su hermano mayor ya había caído en el frente de Madrid y temía que él sería el siguiente. «No podemos quedarnos», dijo Andrés una noche, con el rostro pálido, iluminado por la débil llama de un candil. «Si nos atrapan aquí, nos obligarán a luchar o nos matarán. Hay que cruzar a Portugal». Bajo la oscuridad de un cielo sin luna, los 3 amigos emprendieron el camino hacia la frontera portuguesa. Sabían que no sería fácil. El terreno era escarpado, los caminos estaban vigilados y cualquier movimiento en falso podría significar el final. Conocían rutas que serpenteaban entre montañas y viñedos, pasadizos naturales que durante siglos habían sido usados por contrabandistas. Durante días caminaron apenas deteniéndose para descansar o comer, pero el miedo siempre estaba allí, como una sombra que los seguía. Los soldados franquistas patrullaban los caminos y los vecinos, temerosos de represalias, no siempre eran de fiar. En la última noche antes de llegar a la frontera, la suerte les dio la espalda. Una patrulla los descubrió. Manuel y José fueron capturados de inmediato. Andrés, más ágil, logró esconderse entre las rocas y después de horas de sigilo consiguió cruzar a Portugal. Su suerte fue escapar, la de sus amigos enfrentar la realidad del bando franquista. Los soldados franquistas no mostraron piedad. Manuel y José fueron enviados al frente, sin tiempo para despedirse de sus familias ni para procesar lo que había sucedido. En el frente se convirtieron en soldados de Franco, no por lealtad, sino por imposición. Sus cartas, si es que lograron escribir alguna, hablaban poco de sus emociones y mucho del frío, el hambre y la constante amenaza de muerte. Andrés, por su parte, nunca volvió a Valdeorras. En Portugal encontró trabajo en una mina, pero el remordimiento lo acompañó siempre. Las montañas que cruzó en su huida se convirtieron en un símbolo de pérdida y sacrificio. Su familia no supo de él durante años, y cuando finalmente se reencontraron, Andrés no pudo hablar del dolor que sentía al ver dejado atrás a sus amigos. Manuel y José sobrevivieron a la guerra, pero no a sus cicatrices. Volvieron a Valdeorras años después, con las manos endurecidas por el trabajo y los ojos marcados por lo que habían visto. Nunca culparon a Andrés. Sabían que en la guerra las decisiones no eran justas ni fáciles, pero entre ellos el recuerdo de aquella noche en la frontera siempre estuvo presente, como una herida que nunca terminó de cerrar. Voces que nunca se callan. En las historias de Radio España Independiente, los soldados anónimos de Valdeorras y figuras como Juan Bernier, hay algo que trasciende el tiempo y las circunstancias. El testimonio de un país dividido, desgarrado por un conflicto que nunca debió ocurrir, pero también es el relato de una humanidad que no se rindió,
que buscó maneras de resistir, de sobrevivir y de mantener viva la verdad. La Pirenaica, con su voz clandestina, fue más que una emisora de radio. Fue un puente invisible que conectó a los exiliados con los que permanecían en España, a los que luchaban con los que no podían hacerlo. Era la prueba de que incluso en el silencio impuesto, las palabras encuentran su camino. Y los soldados, obligados a marchar bajo una bandera que no eligieron, representan la tragedia y la complejidad de una guerra fratricida. Muchos no combatieron por ideales, sino por necesidad, por miedo o simplemente porque no tuvieron otra opción. Sus pasos resonaron en los campos de batalla, pero sus corazones seguían anclados en sus aldeas, en sus familias, en la vida que soñaban recuperar. En ese mismo contexto, Juan Bernier, el poeta y arqueólogo, también encontró su propia forma de resistencia. En lugar de alzar armas, alzó palabras. En lugar de cavar trincheras, excavó en la tierra para recuperar los vestigios de una historia más antigua, más profunda que cualquier guerra. Su poesía y su arqueología no fueron actos neutrales, sino una rebelión contra el olvido, un intento de preservar lo que la barbarie intentaba destruir. Desterrado a Puente Genil por su pasado republicano, Bernier no sucumbió al resentimiento. En cambio, eligió transformar el castigo en creación, tejiendo vínculos con poetas como Ricardo Molina y rescatando los secretos de la tierra cordobesa. Él entendió que resistir no era solo una cuestión de armas, sino también de cultura, de preservar el alma de un pueblo cuando todo parecía perdido. Hoy, al mirar hacia atrás, no podemos cambiar lo que ocurrió, pero podemos aprender de ello. Cada voz que se alzó, desde las ondas de radio hasta los susurros en los campos de batalla, y desde las excavaciones arqueológicas hasta los versos escritos en soledad, fue una muestra de que la humanidad, incluso en sus momentos más oscuros, siempre encuentra una forma de iluminar el camino. Porque la verdad no se calla ni se entierra. Y aunque las montañas sean altas y las fronteras sean vigiladas, siempre habrá quien crucen, quienes resistan y quienes, como Juan Bernier, desde las trincheras de la cultura, sigan creando. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los misterios de la historia. Esperamos haber despertado tu curiosidad y haber aportado nuevas perspectivas sobre los enigmas del pasado. No olvides que cada episodio es una pieza más en el vasto rompecabezas de nuestro legado humano. Soy Eloy López y te espero en el próximo episodio de Los Misterios de la Historia, donde continuaremos explorando los secretos que el tiempo ha guardado. ¿Que dónde? Aquí, en Radio Sintonía, en el 106.9 de tu dial de FM y por ende en la onda local de Andalucía. También nos podéis escuchar en Spotify y Amazon Music. Hasta la próxima. Se me olvidaba, este programa sería mucho más difícil de hacer sin la colaboración de ChatGPT, mi IA favorita.